buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los episodios más sangrientos de la historia europea es el de la llamada persecución de las brujas, que tuvo lugar en el continente entre los siglos XIV y XVIII. Aunque frecuentemente citado, en realidad se trata de un capítulo poco y mal conocido. Muchas de las cuestiones en torno a la caza de brujas, la de verdad, no dejan de sorprendernos. Aunque a la caza de brujas se la suele relacionar con la Edad Media, realmente tuvo lugar entre los siglos XV y XVIII, con lo que pertenece más bien a la racionalista y luminosa Edad Moderna. De hecho, por el Canon Episcopi de 906 se calificó de herético creer en brujas, y solo fue en 1484 cuando la bula Summis Desiderantis Affectivus reconoció oficialmente su existencia. Desde entonces, la cercanía del diablo al ser humano, algo excepcional con anterioridad, se hizo cotidiana. La psicosis alcanzó su momento álgido entre mediados del siglo XVI y siglo XVII, particularmente en Alemania, donde la persecución fue más intensa, calculándose un total de unas 30.000 víctimas. Pero ¿a quién se consideraba bruja y de qué se le acusaba? La bruja es una mujer que vive al margen de la sociedad establecida y que tiene tratos con el maligno, al que adora. Utilizaba ungüentos y estupefacientes, sobre todo el estramonio, la belladona y la mandrágora, que se esparcía por el cuerpo penetrando a través de la piel y de la vagina, para lo que utilizaban un palo que probablemente dio lugar a la clásica representación de la bruja montada sobre una escoba. La noche de los sábados, brujas y magos celebraban el aquelarre, palabra que en vascuence significa prado del macho cabrío. Allí se presentaba a los nuevos brujos y brujas a los que se había ido a buscar 2 horas antes de la medianoche y a quienes se les habían frotado las manos, el rostro, el pecho, los genitales y la planta de los pies con agua verdosa y fétida, y luego se les había hecho volar por los aires hasta el lugar del aquelarre, donde espera el demonio sentado en una especie de trono. Este tiene el aspecto de un hombre negro con cuernos y frecuentemente un gran rabo animal. El recién llegado reniega de la fe de Cristo, reconoce al demonio como Dios y Señor y le adora besándole la mano izquierda, la boca, el pecho y las partes pudendas. El demonio se da la vuelta y muestra su trasero, que el brujo y la bruja han de besar también. Más o menos esta podría ser una descripción estandarizada del comienzo del aquelarre. Lo que sigue es el relato de una desinhibida orgía nocturna, aunque lo más probable es que esos encuentros, cuando verdaderamente se producían, fuesen reminiscencias de ciertos ritos paganos que habían sobrevivido ocultos a la vista de una sociedad profundamente cristiana. En general, en torno a un 80% de los condenados eran mujeres. Gran parte de ellas eran de una edad avanzada, mayores de 50 años, solteras o viudas, y pertenecientes a las clases más bajas de una sociedad rural en las que eran objeto de maledicencia. Sin embargo, en España la proporción entre sexos era pareja y en Rusia fueron condenados más brujos que brujas. A veces había mujeres casadas que engañaban a sus maridos al tomar un demonio su forma para que su esposo no la echase de menos en la cama mientras ellas volaban al aquelarre, pero esto no era muy frecuente. El grueso de la persecución se produjo en el mundo protestante, tanto Lutero como Zwinglio y Calvino, convencidos de la existencia de pactos diabólicos y de la magia negra, apoyaron con entusiasmo su persecución. De hecho, fue en la Suiza protestante y en el norte luterano alemán donde se produjo el mayor número de ejecuciones. Por el contrario, la Iglesia Católica mostró una considerable reluctancia a dejarse llevar por un fenómeno que se estaba convirtiendo en una especie de manifestación de histeria colectiva. Así, mientras en Suiza se ejecutaba a unas 10.000 personas, entre España, Italia y Portugal apenas sumaron 500. En 1657, por la bula Pro Formandis, la Iglesia prohibió las persecuciones. La caza de brujas estuvo impulsada por los sectores más ilustrados de la población, incluyendo teólogos y juristas que no dudaron de la realidad del pacto diabólico. Las clases más altas y mejor formadas arrastraron al pueblo llano, lo que curiosamente no tuvo lugar en las sociedades más religiosas, sino en las sociedades que se encontraban en proceso de secularización, cuando los tribunales civiles suplantaron a los eclesiásticos en las investigaciones de los casos de brujería, pues los primeros, los tribunales civiles, fueron mucho más implacables. Las cifras de ejecuciones son muy variables, pero hoy se acepta que se produjeron unas 60.000 ejecuciones.
Don Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches. Muy buenas noches. Creo que apasionante tema el de las brujas. Vamos a ver, lo primero, ¿las brujas existieron? Lo pregunto porque hay quien ha contestado a esta pregunta negándolo del modo más rotundo y hay quien ha dicho que efectivamente algo había la supervivencia de unos ciertos ritos paganos en el mundo rural. Sí, hay una frase típica española hablando de las médicas que dice, verlas, haylas. Realmente yo creo que el espectador, tal y como ha dicho el documental, tiene que distinguir entre hechiceros, brujos y magos, hechiceras, brujas y magia. Es la diferencia también entre magia blanca y magia negra. Una hechicera aparece en los tiempos clásicos, aparece en la Grecia con Medea y con Circe. En el Antiguo Testamento vemos como Moisés, cuando se enfrenta con Ramsés II, pues hay unos magos que convierten los callados en serpientes y el de Moisés vence a los otros. Y esta hechicera, que también puede ser la Celestina, es alguien que utiliza una magia blanca, que utiliza conocimientos técnicos que probablemente estaban por encima de los de su época y que despertaba la sorpresa. Pero después surge, o ha surgido siempre, porque hay estudios contemporáneos que señalan que había religiones paganas, religiones en el Neolítico, que ya hacían ese culto a los muertos, ese culto a los seres que se pueden llamar brujos o brujas. Realmente nos interesa señalar que el problema de las brujas no es solamente la magia o no es solamente esas cosas fantásticas, excepcionales que nos hablan los libros y las películas, sino también nos enfrenta con un problema capital como la existencia del mal y del diablo, del demonio. Si creemos en Dios, creemos en el demonio, porque el demonio existe, es el ángel caído, y esto nos lleva a que personas como los que causan o son víctimas de un exorcismo y son presa del diablo, o personas que hacen esos pactos con el diablo. Probablemente una mente racionalista se le escape, y quizás esa sea la razón, como se ha dicho, que fue en la Edad Moderna y en los países más ilustrados donde se tuvo un mayor odio para estas personas, para estas brujas, porque parece que iban en contra de su pensamiento, parece que eso era un insulto a la razón, un insulto a la ilustración. Pero sin embargo, ahí está ese misterio y ese influjo morboso y tremendo del mal en la historia. No solamente eso, sino que además nos encontramos con que la gran saña y la gran crueldad de la persecución no la llevaron a cabo tribunales eclesiásticos, sino los tribunales civiles. Sí, efectivamente. Además hay una bula pontificia en la Edad Media donde señala que solamente una herejía, que es decir, no se las debe perseguir por más allá de lo que es una simple herejía. Es cierto que después, allá en la Edad Moderna, por 1450, otra bula ya esto lo endurece un poco más. Pero realmente fue la Inquisición la que se comportó de una manera más humana y más jurídica con estas personas. En España, sobre todo, donde fueron los inquisidores los que, cuando tomaron partido y empezaron a investigar, señalaron que tenía que hacerse las cosas de otro modo. Hay multitud de testimonios. Agustín de Hipona, San Agustín no creía en las brujas, Santo Tomás de Aquino también hablaba simplemente de una herejía, y Francisco de Vitoria, el célebre teólogo y uno de los fundadores del derecho internacional, consideraba que estas mujeres o estas personas, porque muchas eran mujeres, pero también hombres, eran víctimas o de pócimas o víctimas de alucinaciones o enfermedades mentales, pero que realmente no eran esas, o la mayor parte de los casos él no creía en absoluto que se dieran estos vuelos, estos aquelarres y estas magias morbosas y supremas que nos cuenta la historia. La creencia en esa presencia diabólica se dio más en el mundo protestante que en el mundo católico. De hecho, como se ha dicho en 1657, por la bula Profundis, se prohibió la persecución por parte de la Iglesia Católica. En el mundo protestante se vio más como una cuestión de orden público, y en el mundo católico se vio más quizá como una cuestión puramente de fe. Y esas, entiendo que por ahí puede ver un poco la diferencia entre una cosa y la otra. Sí, ciertamente. Hay incluso estudios contemporáneos, quizás algunos un poco exagerados, que tratan de buscar una interpretación sociológica, hablando de las clases bajas, de personas que estaban al margen de la sociedad y que esa brujería era prácticamente lo único que tenían como para rebelarse contra esa sociedad. Pero es cierto que así como la Edad Media pues es una sociedad más abierta, más primitiva, pero que en absoluto es esa Edad Negra que nos han contado algunos libros, pues una edad de gran riqueza filosófica y teológica, ahí había otro universo que estaba poseído o estaba circundado por el cristianismo, pero que había una mayor riqueza de pensamiento. Después, cuando explotan los estados nacionales, pues hay una necesidad del poder político. Por eso, cuando además el protestantismo lo que trata de unir es el poder político con el poder religioso, de tal manera que quita el poder a Roma para hacer iglesias nacionales, pues todos aquellos que rompen esa hegemonía son considerados como enemigos, de tal manera que tiene un cierto sentido político que fuera en ese mundo protestante, en Suiza y en Alemania sobre todo, donde hubo auténticas masacres, donde cualquier rebelión, incluso una rebelión de campesinos, una rebelión en un pueblo de gente que no estaba de acuerdo con el gobierno local de aquel momento, pues se tratara de atacar y se tratara
de vencer a través de estas acusaciones de brujería. Eso lleva a episodios de histeria colectiva que se dan en Suiza con unos niños que se cree que están poseídos y se les obliga a matarlos. Se da en Estados Unidos, en las brujas de Salem, la famosa brujería que después se hizo popular por la obra de teatro de Arthur Miller, pero ciertamente hay que romper esa leyenda negra porque lo que nos dice la historia de una manera fría y de una manera sensata es que es en países protestantes, en países ilustrados, donde se produce auténticas locuras colectivas y auténticas sangrías con matanzas indiscriminadas de hombres, de mujeres en el siglo XV y en el siglo XVI. Hay otro aspecto que es, además, últimamente particularmente debatido, por razones que no se nos escapan a nadie, que es el de la pretendida misoginia de la persecución. Habría sido una especie de persecución contra las mujeres y esto ofrece pues, una gran cantidad, digamos, de interpretaciones. Lo cierto es que hay algunos países donde esto no se verifica. El caso de España, donde dentro del poco número de que consta la persecución, está muy equilibrado entre hombres y mujeres, y el caso de Rusia, donde hay más hombres perseguidos que mujeres. En todo caso, eso se hubiera producido en países protestantes, en países en proceso de secularización, donde estaría, añaden algunos, emergiendo un cierto modo capitalista preindustrial que habría exigido este tipo de medidas. Bueno, no sé si es muy descabellado, yo en cualquier caso lo planteo. Sí, hay un célebre tratado que se llama Martillo de Brujas, que es una obra clásica donde una serie de teólogos y de pensadores pues, establecen todos los criterios para la persecución de las brujas. Y se dice que ellos ahí, pues probablemente en las traducciones se feminiza de alguna manera negativa a esas brujas. También se ha estudiado y puede ser cierto que mucho de lo que se les acusaba a las brujas, que eran las pócimas, un elemento sexual considerable, estar en la cocina para establecer ungüentos, medicinas, pues era una labor que por aquel entonces, en la Edad Moderna, hacían más mujeres. Pero realmente es un poco demagógico porque, aunque es cierto que en Alemania y en Suiza, como se ha dicho, hay muchas más mujeres, pero al haber otros países, pues vemos que hay muchos brujos. Sí que hay una diferencia que ha recogido los libros de historia, y es que cuando eran brujos o cuando eran hombres tenía una mayor consideración política, una mayor consideración de persecución ideológica hacia esa brujería, mientras que las mujeres tienen una connotación probablemente más sexual, porque vemos que en todos los aquelarres siempre aparece el sexo, aparecen las cópulas con el diablo y aparece toda serie de perversiones que nos podamos imaginar. Dentro del mundo católico, el caso de España pues, sigue la pauta general. Hay muy pocas acusaciones de brujería, los inquisidores se lo toman a broma, nadie se cree que las brujas vuelen. A comienzos del siglo XVII, literalmente, un inquisidor, Salazar, llega a decir que lo del vuelo de las brujas es cosa de risa. En fin, se rechaza todo ese tipo de explicaciones, se las toma un poco pues, por mujeres, cuando son mujeres locas, digamos, y no se le presta demasiada atención. De hecho, se sabe que algunos procesos que se daban por existentes contra la brujería jamás existieron, por ejemplo, hoy lo sabemos, y el célebre caso de las brujas de Zugarramurdi, también en 1610, es un proceso que, pese a todo el bombo que se le ha querido dar, la realidad es que al final se producen 6 ajusticiamientos, que para las cifras de la época es algo casi, podemos decir, ridículo. Pero no se creía ni en el vuelo, ni en el aquelarre, ni en fin, esas cosas se achacaban a sueños o a deseos, pero no a realidades físicas. Sí, además España es un territorio de magia. En ese célebre libro de Fernando Sánchez Dragó, Gárgoris y Avidi, La España mágica, vemos como en todas las regiones españolas hay un cierto cultivo y un cierto respeto por esa diferencia, por esa magia. También hay un historiador que dijo que el diablo no podía venir a España porque decía aquí me van a engañar. Y realmente hay una película de Paul Naschy, el célebre actor y director español, El Caminante, donde encarna al diablo y el diablo viene a la tierra, empieza ganando y asustando y al final es engañado, violentado y le crucifican. Es decir, que no puede realmente con ese carácter español. Julio Caro Baroja sí que ha estudiado este tema y sí que realmente ese carácter especial de los españoles, esa picardía, ese afán o ese amor por la fantasía, por la riqueza, hace que en España se tome menos en serio. Y ese caso de Zumarrardi, que es el más emblemático y que además ha hecho una película, Leyes de la Iglesia, recientemente, fue al socaire, porque era en Navarra, entre Navarra y Logroño, fue al socaire de unas grandes persecuciones que había habido en Francia, y es el único caso donde se intentó violentar a toda una población, aunque después quedó en menos. Y lo más importante es que cuando llegó la Inquisición y Salazar perdonó a los que todavía no habían sido ejecutados y se dio cuenta de que el proceso había sido un proceso absolutamente alocado, sin unas garantías jurídicas. Esto señala esa diferencia profunda de esa Inquisición española, que no es ni tan fuerte como la pintaron y que realmente en lo que se refiere a las brujas las consideraba como enfermas, como personas que estaban locas, pero que salvo que ya fueran una herejía que fuera en contra de un poder establecido concreto, nunca fueron tomadas tan en serio como los países anglosajones.
Don Fernando Alonso Barahona, muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema, porque creo que la causa lo merece. Y cuando hay que subrayar algún aspecto en el que España puede presentarse favorablemente, pues es nuestro deber también hacerlo. Y además por España y por la historia. Muchísimas gracias, como le digo, ha sido un placer contar con usted. Y igualmente, todos ustedes, muy buenas noches y hasta el próximo programa, si Dios quiere.